En el 2001, un jovencito de apenas 15 años de edad, con una anomalía en su espalda, pues había crecido demasiado rápido, ganaba su primera presea en un evento colegial. Estoy hablando de Bolt, el Rayo jamaicano. Todos lo conocimos en los últimos Juegos Olímpicos. Y cuando se repasaban algunas entrevistas, captó mi atención una respuesta. Cuando el periodista le preguntaba al deportista si era su pasión correr y si disfrutaba cada entrenamiento, y la respuesta fue: odié cada segundo de entrenamiento, pero sabía que al final de ello estaría una gran recompensa. Cada vez que nosotros pasamos por momentos de adversidad, nos cuestionamos el porqué de la situación. Y durante la lección de esta semana, el apóstol Pedro procura plantear para todos nosotros que vivir para Dios implica sufrimiento, vivir para Dios implica una transformación que en la mayoría de los casos va a ser dolorosa, pero que sin lugar a dudas tendrá una valiosa recompensa. Estamos listos y agradezco la asistencia de los que puedan recurrir a este video para repasar la lección número 5. Lección número 5, vivir para Dios. Estamos listos, quédense con nosotros por favor y esperamos que sea de gran bendición este repaso. Lección número 5, vivir para Dios. Estamos listos y en la mesa de diálogo tenemos invitados como siempre especiales. Hoy nos acompaña el pastor David Magaña. Pastor David Magaña nos acompaña al distrito de Iztapaluca. Bienvenido, pastor. Sí, muchas gracias, pastor David Bocanegra. Como todas las ocasiones, un gusto poder estar aquí con ustedes. Bien. ¿Qué tal la lección de esta semana? Yo creo que la lección de esta semana engloba el deseo de Dios para la iglesia. El que nosotros podamos morir al yo, pero también que podamos ser uno en Cristo Jesús. Yo creo que ese va a ser un punto importante de esta lección. Qué gran bendición para la iglesia si pudiéramos todos los que la conformamos apreciar esa iniciativa que la lección quiere lograr en nuestros corazones. También nos acompaña hoy el pastor Armando Tapia. Él viene desde Villahermosa, de la Iglesia Central, y nos está apoyando con evangelismo aquí en la Asociación Metropolitana, allá en la Iglesia de los Héroes, en el distrito de Iztapaluca. Pastor Armando, bienvenido y muchas gracias por el tiempo. Gracias, qué privilegio estar aquí con ustedes. Nosotros les hemos visto en algunas ocasiones y ahora me siento muy privilegiado de estar aquí en este lugar, participando de esta mesa de discusión, compartiendo con la iglesia cosas importantes para su desarrollo espiritual. ¿Y qué decir de la lección? Vivir para Dios. Podríamos resumir esta lección diciendo que podemos mostrarle al mundo cómo viven los que hemos sido salvados, porque a través de esta lección aprendemos lo que Dios tiene, lo que Dios quiere para nosotros en relación a nuestra vida, a nuestro desarrollo espiritual, a nuestra relación con los demás y nuestra preparación para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, pastor Armando, por acompañarnos. Esperamos que sea enriquecedor la presencia suya con nosotros. Y tenemos en nuestra mesa de diálogo a el pastor Abraham Ramírez. El pastor Abraham Ramírez, pues ya experto en esta situación, en esta materia, y con aportes muy valiosos. Pastor Abraham, muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Gracias, pastor. Y te damos la bienvenida como moderador. Has estado aquí comentando, pero ahora como moderador. Que Dios te bendiga. Y sí, es una lección bien importante que nos sigue diciendo a través de Pedro cómo hemos de vivir para Dios, ¿no? Con consejos prácticos que hemos de poner en la iglesia, cómo podemos seguir creciendo espiritualmente. Muy bien, pues
Después de haber hecho la presentación, quisiera compartir con ustedes el bosquejo de esta lección en 3 partes, como lo hemos acordado. La lección número 5, Vivir para Dios, la queremos esbozar en la primera etapa con el título Los resultados del sufrimiento. La segunda etapa o la segunda sección, Muertos al pecado, y por último, El fin está cerca. Entonces, este será el lineamiento para el repaso de esta ocasión. Y antes de que entremos en materia, me gustaría que pudiéramos inclinar el rostro para pedir la conducción y dirección de nuestro buen Dios. Oremos. Cariñoso Padre Celestial, estamos listos en esta mesa de diálogo para repasar esta lección que sin lugar a dudas puede enriquecer y fortalecer a tu iglesia. No podemos iniciar, Señor, sin suplicar que tu Espíritu Santo nos capacite. Padre bendito, que ponga en nuestras mentes las ideas adecuadas y en nuestra boca las palabras correctas. Y Señor, en el corazón de todos los que puedan ser alcanzados por este video, el Espíritu Santo para que aprecien estas verdades y más que apreciarlas las pongan en práctica, Señor. Gracias porque sé que nos escuchas y nos vas a acompañar, pues lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El sufrimiento, a casi nadie le gusta sufrir, o por lo menos a mí no me gusta sufrir. Sin embargo, Pastor Armando, ¿habrá algo de bueno en el sufrir? Bueno, cuando nosotros pensamos en el sufrimiento, indudablemente la muestra más grande de sufrimiento la tenemos con nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que Él vino a este mundo para sufrir. Y ese sufrimiento trajo resultados benéficos, enormes, grandes para el ser humano. El resultado más importante del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue la salvación que nosotros podemos alcanzar. Por eso cuando hablamos de sufrimiento y lo relacionamos con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que pensar que ese sufrimiento trajo un resultado grande, enorme, de enorme bendición para el ser humano. Y yo no puedo entender la vida cristiana, yo no puedo entender la salvación sin el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese sufrimiento me asegura a mí que hoy yo puedo ser salvo. Ese sufrimiento me asegura a mí que hoy puedo alcanzar la eternidad que el Señor me ofrece. Y cuando pienso en sufrimiento, bueno, realmente el mismo Señor Jesucristo pidió al Padre si era necesario que esto tendría que padecer, pues adelante. Pero si hubiera otra forma, expresándolo con la frase de si es necesario que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. El Señor no estaba en ese momento rehusando a morir por el ser humano, simplemente estaba sufriendo, padeciendo, pero ese sufrimiento me asegura hoy que yo puedo alcanzar la salvación. Bendito Dios que Cristo padeció ese sufrimiento, y en la expresión que utilizaba Pastor, entonces me queda a mí de repente la idea de que como cristiano, cuando yo padezco, pues también es normal que me sienta incómodo en ese periodo de sufrimiento, ¿no? Y sin embargo, la pregunta que también me surge y que quisiera, Pastor David Magaña, si nos pudieras ayudar, el cristiano, entonces, como imitador de Cristo Jesús, quien padeció por nosotros, ¿debe sufrir también? ¿En qué consistiría ese sufrimiento del cristiano? Sí, claro. Bueno, la lección habla acerca del sufrimiento por Cristo Jesús, ¿no? Es una base principal que nosotros debemos de tener. No es un sufrimiento en base a la casualidad, no es un sufrimiento sin sentido, sino es un sufrimiento con propósito. Y ahora, ¿por qué sufrimos si se supone que la vida del cristiano debe ser una vida placentera? Bueno, lo que pasa es que, como lo menciona la lección, cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, pues empiezan las luchas con el cristiano, a lo que eso me lleva a pensar lo que expresaba el apóstol Pablo cuando en el libro de Romanos, por ejemplo, capítulo 7, en los versos 14 al 25, empieza a haber un diálogo, el apóstol Pablo, y empieza a decir: lo que no quiero hacer, eso hago, ¿sí? Y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Y luego expresa: miserable hombre de mí. De alguna manera él está expresando su sufrimiento con la lucha contra el pecado.
pero después él mismo presenta la solución. Y la última parte del versículo 25, él mismo dice, gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Es decir, aunque tenemos un sufrimiento de la lucha entre el yo, porque ese es el sufrimiento que nosotros podemos tener, siempre la solución tiene que estar marcada por Cristo Jesús, ¿no? A lo que después él finalmente menciona y lo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, esa lucha pues solamente la podemos enfrentar, dice él, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ok, muy bien, entonces el cristiano tiene esa lucha interna y como lo decía el apóstol Pedro en el capítulo, en la primera epístola, capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pastor Abraham. Sí, pastor. Ya el pastor Magaña habló acerca de ese conflicto que se tiene contra uno mismo, ¿no? Tenemos que crucificar al yo, nuestros deseos, nuestras inclinaciones. Y eso conlleva sufrimiento, porque estamos aplastando lo que nos gusta, estamos dejando lo que nos atrae. Es sufrimiento, pero es una invitación del Señor, que hay que sufrir en la carne. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que nuestro carácter pueda ser templado, para que nosotros podamos caminar hacia la semejanza a Cristo Jesús. Pero también tenemos otro conflicto y deberíamos de estar dispuestos a llevarlo. En el 1 Pedro 3:18 nos dice que Cristo padeció por nosotros, porque también Cristo padeció por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, es lo que decía el pastor Tapia, ¿no? Los resultados de ese sufrimiento del Señor Jesús. Pero en el versículo 16 y 17, 1 Pedro 3, 16 y 17, dice, tened buena conciencia para que se avergüencen los que hablan mal de vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, había gente que pensaba mal de los cristianos, no tenían un buen concepto de ellos, y esto se ratifica. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, dice, mantened una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que os acusan de malhechores, y al ver vuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Es decir, vivían en un ambiente no grato, incómodo, ¿verdad? La gente pensaba mal de ellos. El comentarista de la lección dice que, por ejemplo, no se reunían en templos, hacían sus reuniones en casa, y eso era mal visto. Además hablaban de que comían la carne y bebían la sangre de aquel que creían, ¿verdad? Se saludaban con beso. Un tipo de canibalismo dentro de ese grupo. Exactamente, ¿no? Y se besaban entre ellos. O sea, tenían ciertas conductas guiados por el Espíritu, guiados por la palabra de Dios, pero para que las otras personas eran un poco extrañas tal vez en eso, ¿no? Y entonces hablaban mal de ellos. Entonces dice Pedro, bueno, pórtense bien, ¿verdad? Vivan como lo que son, nuevas personas, para que ellos dejen de pensar de esa manera de ustedes y entonces glorifiquen a nuestro Dios. Es una lucha, pastor, es una lucha contra la sociedad, es una lucha contra los otros que piensan mal de nosotros, y debemos de llevar a cabo y debemos estar dispuestos a sufrir por el Señor Jesús en cuanto a esto. Así que tenemos lucha contra nosotros y lucha contra otros, y hay que estar dispuestos a hacerlo. Hay que estar dispuestos a pasar por ese periodo de aflicción, como lo decía este rayo, Bolt, ¿no? Él estaba dispuesto a pasar por el entrenamiento que le dolía y no le gustaba, con tal de tener un resultado. Todavía hoy los cristianos padecemos de prácticamente lo mismo, ¿no? Una lucha interna, como lo decía el pastor David Magaña, con el yo, y también, como lo expresaba usted, pastor, todavía hoy hay algunos hitos que se cuelgan en el cristianismo de parte de la sociedad, y entonces eso viene a traer críticas, comentarios en contra del cristiano. Y sin embargo, como lo decía pastor Abraham, justamente debemos estar dispuestos a pagar el precio. Pero ¿cómo se puede
palpar o cómo se expresa el resultado, Pastor Armando Tapia, cómo se expresa ese resultado del padecimiento? Ok, yo estoy dispuesto, estoy luchando contra las críticas, contra lo que hoy llaman el bullying ahí en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, y estoy tratando de cambiar y me crucifico a mí mismo todos los días, pero ¿cómo podríamos estar identificando que el cambio se está generando o el objetivo por el cual yo estoy dispuesto a sufrir se está logrando? Me parece que este es un asunto muy importante y la lección de escuela sabática nos habla acerca de la unidad que debe existir. Cuando nosotros sacrificamos el yo, cuando nosotros nos ponemos en el lugar de las demás personas, cuando nosotros buscamos un mismo propósito, un mismo fin. La lección de escuela sabática habla de unidad en propósito y unidad en espíritu. Y todo eso lo podemos nosotros conseguir, lo podemos alcanzar en la medida que nosotros podamos ceder ante las situaciones. El yo siempre ha sido una lucha constante y querer tener mi opinión por encima de los demás, o mi forma de pensar debe dominar, o es la que finalmente tiene la última palabra. Soy el que doy la última palabra. La última palabra. Eso denota que el Señor no ha nacido en nosotros, que nosotros no nos hemos entregado a Él. Y a veces esto significa padecer. No es fácil que yo tenga que ceder. No es fácil que alguien pueda mantenerse en unidad, aunque tal vez no esté de acuerdo. Porque finalmente el propósito de Dios es que nosotros podamos vivir en unidad. Y como dice la lección de escuela sabática, que la manera como nosotros podemos mostrarle al mundo que somos hijos de Dios es amando en primer lugar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La iglesia debe ser un lugar, un espacio donde domine no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Donde el Espíritu Santo sea el que conduzca a su iglesia, no mi criterio. Y por eso cuando hablamos de los resultados del sufrimiento, pues uno de los resultados más importantes es justamente el crecimiento colectivo, que la iglesia en conjunto, caminando hacia esa unidad de propósito y esa unidad de espíritu, alcancen el propósito que Dios tiene para su iglesia. Amén. Pues definitivamente la unidad no es algo fácil de lograr en las iglesias, ¿no? Por lo mismo que decía, el que más tiene tiempo es el que quiere dar la opinión con mayor validez, y a veces el que apenas está iniciando dice: es que yo soy muy bueno y sé más, y allí se generan muchos conflictos. Y qué bueno que la lección de esta semana procura ponernos que la unidad en el propósito del Espíritu es la forma de expresar que Dios está logrando ese resultado final que quiere lograr en su iglesia. Ahora, Pastor David Magaña, hablamos un poquito de unidad versus uniformidad. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿A qué se refiere con unidad? ¿De qué está hablando y qué diferencia hay contra uniformidad? Bueno, una de las cosas que menciona la lección precisamente es eso. En 1 Corintios capítulo 12, del versículo 1 al 26, ahí está la base para comprender ese principio de unidad, pero también la gran diferencia en que cada uno de nosotros, aunque somos parte de un cuerpo, pero pensamos de forma diferente. Lo platicábamos hace un momento cuando estábamos aquí en esta mesa de diálogo. Cada uno de los que estamos aquí, pues venimos con diferente color de ropa, ¿no? Unos color azul, unos color morado, otros color rojo, diferente tipo de color. Sin embargo, de alguna manera se ve la uniformidad, en el sentido de tenemos todos un traje, ¿no? Una corbata en la cual algo parecido puede suceder también dentro de la iglesia. El hecho de que Dios quiere que nosotros seamos unidos con su propósito, pero también Dios nos da la libertad en que nosotros podamos también tener nuestro propio criterio en el sentido de nuestra forma de pensar. Nada más voy a aclarar una cuestión aquí muy importante, ¿no? Sobre todo que tienen que ver con cuestiones prácticas. Nosotros, por ejemplo, como Iglesia Adventista, estamos unidos y creemos que la base de nuestra doctrina es principalmente la Biblia.
todos tenemos formas de pensar diferente, pero por ejemplo los 10 mandamientos es algo que Dios dejó para todos nosotros, es una unidad. Pero también cada uno de nosotros tiene diferente tipo de opinión. Aunque yo tengo una opinión diferente, yo tengo que respetar lo que Dios ha establecido como un principio. Ahora, el hecho de que yo me exprese de una manera, el hecho de que yo actúe de una manera, son cosas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero los dones también, que de alguna manera menciona la lección, que Dios ha puesto en nosotros, lo ha hecho para que nosotros podamos tener unidad. Quiero leerlo textualmente como lo menciona la lección, para no omitir algunos detalles. Dice, sin embargo, aún con estas diferencias, tiene una unidad de propósito y espíritu, pues obran juntos a fin de formar una comunidad unida. Es decir, el propósito por el cual Dios ha puesto diversidad de dones dentro de la iglesia es para mantener la unidad dentro de la iglesia. Ok, muy bien. Entonces no se trata de uniformidad, de que todos pensemos de la misma manera o nos vistamos de la misma manera como lo ejemplificaba Pastor, sino una unidad en el propósito y espíritu. Ese propósito y espíritu tiene que ver con los ideales divinos o con el ejemplo de Cristo. ¿Cómo podríamos plasmar esos propósitos y esa unidad de propósito y espíritu para la iglesia en forma tangible o práctica, Pastor Abraham? Sí, el eje central de la unidad de la iglesia debe ser Cristo Jesús. Ahí convergemos todos. Todos creemos en Cristo. Todos somos pecadores y hemos encontrado perdón. El Señor nos ofrece perdón a través de su sangre. Y todos creemos eso. Hay unidad en eso, ¿no? Pero hay diversidad. ¿Sí? Unos vestimos de una manera, otros de otro. Tenemos prácticas diferentes porque crecimos diferente, porque fuimos educados diferente, pero hay cosas que nos unen. Cristo Jesús nos une su misión, por ejemplo. Hemos de predicar al mundo todos y nos hemos de unir para lograr ese propósito, ¿no? Y algunas veces es necesario la unificación también, cierta unificación, ¿sí? No vamos a ir vestidos todos de la misma forma o del mismo color. Pero si estudiamos todos, por ejemplo, una misma lección en todo el mundo, hay unificación en eso también, ¿sí? Y la unificación tiene que tender a la unidad de la comunidad, ¿no? Y hablábamos acerca de crucificar al yo hace algunos minutos, Pastor, y yo creo que eso es necesario, porque en la medida en que cada uno logre o promueva la crucifixión del yo, entonces vamos a estar más unidos, porque no va a privar nuestros intereses, nuestros deseos, sino los intereses que nos unen, que es Cristo y el cumplimiento de la misión, ¿no? Además, en el grupo va a haber simpatía, vamos a llorar con los que lloran, vamos a reír con los que ríen, va a haber simpatía entre nosotros, ¿sí? No vamos a buscar nosotros venganza, por ejemplo, ¿sí? Vamos a buscar el bien de los que nos hacen mal, por ejemplo. Es bien importante el crucificar al yo para que entonces podamos convivir unidos en una comunidad cristiana que hay diversidad. Muy bien. Pero es necesario crucificar al yo. Crucificar al yo. Y por supuesto, como bien lo decía nuestro Señor Jesucristo, cuando eso se logra, cuando padecemos ese sufrimiento de crucificar al yo y soportar todo lo que ya mencionamos y expresamos en nuestra convivencia esa unidad en simpatía, amor fraternal, la compasión con los demás, entonces el mundo empieza a creer que Cristo Jesús está con nosotros. Pues no se vayan, quédense con nosotros. Vamos a continuar con este repaso de la lección. En un momento regresamos. Estamos de regreso y agradecemos su compañía con nosotros. Hemos visto en esta lección, la lección número 5, Vivir para Dios. La primera parte, los resultados del sufrimiento, y queremos introducirnos en esta sección con
muertos al pecado. Muertos al pecado. ¿Por qué de repente en la Biblia se utiliza esta idea de morir al pecado, como lo utiliza el apóstol Pablo en Romanos 6, donde dice que somos muertos a la vieja vida? Pastor Magaña, ¿por qué utilizar esa connotación de muerte? Creo que se nos hace fácil primeramente identificar la cuestión de la muerte como nosotros comúnmente lo vemos como seres humanos, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado en algún momento por la triste situación de que algún familiar fallezca, y pues sabemos que es algo negativo, sabemos que es algo que trae sufrimiento, sabemos que es algo que duele el corazón. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo habla Pedro también menciona acerca de muertos, pero en el pecado, se hace en el sentido de que hay una vida pasada que debe de ser dejada atrás. Es algo totalmente diferente, ¿no? Muertos a la vieja manera de vivir. Y en esta parte me gustaría hacer un paréntesis, ¿no? Acerca del pecado. Mencionábamos anteriormente acerca de la unidad, acerca de la muerte del yo, y nosotros tenemos que morir a lo que a nosotros nos gusta muchas veces, porque esa es la lucha que nosotros tenemos en nuestra vida. La muerte del yo muchas veces requiere también la muerte del pecado, porque cuando alguien me hace enojar, ¿cómo actúo yo? Cuando alguien lastima a un ser querido, ¿cómo actúo yo? Cuando alguien me ofende, cuando alguien me roba, la Biblia habla acerca de vamos a devolver mal por mal, o cuál debe ser nuestra actitud. Entonces, todas esas cosas que nosotros son nuestra naturaleza, nuestro yo, es cuando la Biblia menciona que nosotros debemos de morir, es decir, debemos de dejar todas esas cosas a un lado. Cuando una persona está muerta no sabe nada, dice el libro de Eclesiastés, lo menciona, capítulo 9, que los muertos nada saben. Algo parecido. Cuando nosotros morimos al pecado, hacemos a un lado eso, y es a lo que vamos a mencionar un momento más, el nuevo nacimiento, que es lo que implica nacer de nuevo en Cristo Jesús y hacer a un lado la parte de morir al pecado, que para mí es la cuestión del yo, ¿no? La lucha interna. Yo. Entonces, el morir, el muertos al pecado tiene que ver la lucha interna contra mis impulsos, ¿no? Es complicado, pero es lo que está presentando el apóstol Pedro, y finalmente Pedro lo ha logrado de una forma asombrosa. Pero hay más que asuntos de conducta, asuntos de personalidad, pastor. Sí, precisamente a esos pecados que se refiere el pastor Magaña y que habló de manera clara que debemos morir a ellos. El apóstol Pedro en esta lección y en esta porción de la Biblia nos presenta que hay algunos pecados que son señalados de manera clara. Habla de pecados que tienen que ver con la sexualidad. ¿Cuántas familias han sufrido por esa situación? Tal vez ahora mismo hay alguna familia que nos está mirando y está recordando episodios amargos por cuestiones de una conducta sexual inapropiada, por situaciones de infidelidad, por cuestiones de otra naturaleza que han venido para dañar. Y de eso justamente el apóstol Pedro habla. Habla de pecados que tienen que ver con el abuso del alcohol, y yo quiero quizá mencionar en este contexto en el cual nos encontramos ahora algunas otras drogas, claro, que también han venido para dañar al ser humano. Y si nos damos cuenta, estos pecados de los cuales Pedro nos señala son pecados que atentan contra nosotros mismos, contra nuestra propia carne, contra nuestra propia integridad. Son pecados que tienen que ver con nosotros mismos. Entonces, a esos pecados son a los que el autor de la lección nos enfatiza que tenemos que morir. Pero tengamos cuidado, porque pecado es pecado. No solamente hablamos de estos pecados, sino tenemos que enfatizar todo lo que significa pecado, porque entonces de esa manera nosotros estaremos observando que si bien es cierto, hemos nacido de nuevo o hemos aceptado a Cristo Jesús, pues entonces tenemos que manifestar con nuestra vida que de verdad Cristo ha nacido en nuestro corazón.
Muy bien. El apóstol Pedro, de hecho, entonces ahí en 1 de Pedro 4:3 es donde dice que ya el tiempo pasado se queda atrás, donde hacíamos lo que agradaba a los gentiles, y entonces enlista, ¿no? Lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación, idolatrías. Toca el asunto sexual, como bien lo mencionaba el pastor Armando, también de algunas adicciones. Y en este asunto sexual, pastor Abraham, de repente llegan a caerse en la idea de que el cristiano, el hijo de Dios, pues no puede hablar del sexo ni disfrutar del sexo porque es pecaminoso. Sí, se tienen ideas contrarias a la Biblia, de lo que es la sexualidad. Dios otorga la sexualidad al ser humano desde el mismo momento en que al crear al hombre lo hace hombre y mujer, ¿no? Y entonces entrega la sexualidad al hombre. Y la sexualidad es para vivirla y gozarla, disfrutarla, ¿sí? Para que los hijos de Dios tengan placer, experimenten placer, ¿por qué no? Pero siempre dentro de normas, ¿verdad?, que Él ha establecido, ¿no? Una de las que creo que cabe mencionar es que la sexualidad, las relaciones sexuales se deben de vivir dentro del marco sagrado del vínculo matrimonial, por ejemplo, ¿no? Y ya casados, ¿sí?, no se vale todo, ¿no? Dice, honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Es decir, hay veces que en una pareja, ¿verdad?, un matrimonio, experimentan situaciones que van contra natura de lo que Dios ha creado. Dios puso órganos sexuales en el hombre y en la mujer para que se complementen y tengan placer, pero se practican cosas que van contra natura, ¿no? Así que entonces hay pecados que Pedro señala, como dijiste en el versículo 3, que sobre todo las palabras que utiliza Pedro van en cuanto a esos dos pecados que ya se han señalado por el pastor Tapia: la embriaguez, es decir, el alcoholismo, y problemas sexuales, ¿no? Sí. Dice el versículo 3, bastante tiempo habéis vivido según la voluntad de los gentiles, andando en desenfrenos, liviandades, embriagueces, glotonerías, disipaciones y abominables idolatrías. Pero dice el apóstol, ya no deben vivir así. ¿Por qué? Retomo un poquito el contexto, pastor. Dice 1 de Pedro 3:21. Dice, y esa agua que se salvó Noé y su familia, sí. ¿sí? Dice, y esa agua es un símbolo del bautismo que ahora os salva a nosotros. Es decir, Noé y su familia se salvaron, ¿verdad? Se bautizaron en todo el agua que cayó en el diluvio. Pero esa agua simboliza el bautismo que ustedes y yo hemos tenido de ese Pedro. ¿Sí? Nos bautizamos y en el momento de nuestro bautismo nacemos otra vez. Y nacemos a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es que después dice que desde que conocimos a Cristo, dice 4:2, para que el resto de su vida terrenal no viva según los malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, en nuestro bautismo, sin duda alguna, marca un precedente. De ese día en adelante nosotros hemos hecho un pacto con Dios, nacemos a una nueva vida. El resto de nuestra vida ya no lo viviremos según lo habíamos vivido. Ahora lo viviremos según conforme a la voluntad de Dios. Y Él nos capacita para dejar esos pecados que hemos mencionado, pastor. Muchas gracias. Entonces, el momento de morir al pecado ocurre en el momento del bautismo. Y el apóstol Pedro enfatiza en dos áreas la conducta pecaminosa, tal vez porque en ese momento era muy practicado, y justamente lo que está sucediendo en nuestra sociedad hoy también, ¿no? Y con consecuencias tan trágicas y lamentables. Pero él lo enfatiza. Pastor David Magaña, el apóstol Pedro de repente presenta que cuando tú cambias, producto de la intervención de Dios después del bautismo, la conducta entonces tiene que ser palpable. Y definitivamente cuando esa conducta se hace palpable,
pues las demás personas que te están mirando tienen algo que decir. Van a notar, ¿no? Definitivamente está relacionado totalmente con lo que acabamos de mencionar. El hecho de morir nos lleva como resultado a algo que es nacer a una nueva vida, ¿no? Definitivamente eso solamente se puede lograr cuando nosotros podemos tener una comunión directa con Dios. Es decir, todo lo que acabamos de mencionar a mi punto de vista, la unidad, el dejar a un lado el yo, el vencer el pecado, el nacer de nuevo, únicamente lo podemos lograr cuando estamos conectados con Dios, con Cristo Jesús. Yo tengo una idea que yo puedo dar amor si yo amo primeramente a Dios. Yo puedo dar amor si primeramente yo me amo a mí mismo y puedo compartir ese amor con las demás personas, y como usted lo mencionaba, pastor, los demás lo van a notar, lo van a sentir, no es algo falso, no es algo ficticio, sino es algo que nace del corazón. Pero si yo primeramente no amo a Dios, no está Dios en mi corazón primeramente, y no me amo a mí mismo, puede ser que yo aparente una vida, pero no sea algo real, y en algún momento se va a sentir. Entonces creo que lo que primeramente nosotros debemos de tener en cuenta para poder demostrar o dar bendición a los demás, el base principal es la comunión que nosotros podamos tener con Dios. Ok, el bautismo es el nacimiento, la muerte, el nacimiento, pero la comunión con Dios nos ayuda a que ese nacer de nuevo se dé de la forma adecuada, y el crecimiento que viene después de nacer se vaya dando de la forma adecuada. Pastor Tapia, me llama la atención que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 6, menciona un juicio. Algunos utilizan ese juicio como una amenaza. Se puede ver como que está amenazando esto. Cuiden de hacer y dejar los pecados de la carne y morir al pecado, porque viene un juicio. O ¿cuál es el enfoque que la Biblia y el apóstol Pedro quiere presentar? En realidad, pastor Bocanegra y hermanos que nos están observando, tenemos que saber que ese juicio no tenemos de qué preocuparnos, porque se supone que nosotros estamos viviendo según el Espíritu. El propósito del apóstol Pedro es recordarnos que finalmente todo tiene consecuencias, que nuestras decisiones traerán consecuencias. Si nosotros caminamos por el trayecto que el Señor nos ha señalado, no tenemos que preocuparnos por el juicio, porque sabemos que tenemos un abogado, Cristo Jesús. Esta es una manera de decirnos que todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Si nuestras decisiones son correctas, no tenemos de qué preocuparnos por el juicio. Si nuestras decisiones son incorrectas, entonces habría que preocuparse y pensar en este momento hacia dónde quiero dirigir mi vida. Porque si bien es cierto, la posibilidad que el Señor me ofrece a mí para ser salvo se le ofrece a cualquier ser humano. Y la lección de escuela sabática nos dice a nosotros que el resultado de que hemos nacido de nuevo tiene que ser palpable, y lo tiene que ver no solamente el Señor, sino aún la comunidad que nos rodea. Porque ellos son los que de alguna manera entenderán el Evangelio a través de nuestro testimonio. Y es importante saber que mis decisiones, lo que elija, la manera como yo tome el Evangelio que he conocido, tendrá como resultado mi salvación o mi perdición. Es como cuando uno va por la calle y cumple el reglamento de tránsito. Yo no puedo preocuparme de que alguien pueda infraccionarme si yo voy cumpliendo el reglamento de tránsito. Pero aquel que le gusta violar la ley, pasarse los semáforos en rojo o dar vuelta en lugar equivocado, pues siempre tiene que estar pendiente que el agente de policía no lo vaya a infraccionar. El cristiano que ha aceptado a Cristo, que ha nacido de nuevo, tiene que estar seguro que el Señor le tiene reservado un lugar en el reino de los cielos. Y el juicio solamente es una manera de decirnos que todo lo que hacemos trae consecuencias. Claro, incluso allí en 2 Corintios 5:10 menciona que no solamente en el juicio hay una sentencia, sino también hay una recompensa para quien estuvo haciendo bien y predicando a través de su testimonio. Pastor Abraham, ¿qué piensa de eso? El juicio es una buena nueva, es una buena noticia, no es mala.
no es para darnos miedo ni mucho menos. Hemos de ir con confianza al juicio porque confiamos en nuestro abogado que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y ahí se verá quién es quién, se verá quiénes son unos y quiénes son otros, los que guardamos los mandamientos de Dios y los que no lo son. Entonces será vindicado el pueblo de Dios. Así que el juicio es una buena noticia. En vez de ser una amenaza, es una buena nueva. Así es. Claro que si muertos al pecado es la oportunidad de dejar una vida pasada en Cristo y tomar una nueva vida que seguramente Él estará dispuesto a capacitarnos para vivirla siempre y cuando tengamos una relación con Él. Quédate con nosotros, en un momento más regresamos con la tercera y última parte de este repaso de la lección. Pecando me encontró y me dijo, ve y no peques más. Y desde entonces ya no soy lo que era tiempo atrás. Yo solo vine a agradecer la nueva vida que Él me dio. Y ahora va camino ya al Calvario a morir. Fue por mí, fue por mí. En la cruz murió y así me salvó. Fue por mí, fue por mí. En el Calvario su vida dio por mí. Fue por mí, fue por mí. En la cruz murió y así me salvó. Fue por mí, fue por mí. En el Calvario su vida dio por mí. Estamos de vuelta con nuestra lección número 5, Vivir para Dios, y la última sección, el fin está cerca. Cuando hablamos de que el fin está cerca, pueden surgir muchos pensamientos y acciones con respecto al fin. Cuando un niño está presentando el examen y le dicen, ya se acaba el tiempo, reacciona de alguna forma. Hemos llamado el fin está cerca porque el apóstol Pedro justamente así lo enfoca. Pero, ¿cuál es el sentir que debe permear, Pastor Armando Tapia, en el cristiano? En realidad, cuando nosotros leemos la porción que estamos estudiando de la Biblia y comentado a través de la lección de escuela sabática, tenemos que observar esto como una manera de entender el propósito de Dios para nuestra vida.
El Señor nos dice que Él está próximo a venir. Y entre más cerca está el Señor Jesús, debemos procurar más cerca nosotros estar de la gente para poder compartir con ellos el mensaje de que Cristo viene pronto. En realidad, lo que la lección de escuela sabática nos presenta a nosotros, que la forma como el Señor espera que nosotros vivamos, tiene un propósito: apartarnos del pecado, dejar ese tipo de cosas, nacer de nuevo, ser diferentes. El propósito es que nosotros podamos ser de influencia positiva para otros, porque finalmente el mensaje que nosotros tenemos que dar es que Cristo viene pronto, y el Señor espera que nosotros vivamos de acuerdo al contexto que nos ha tocado vivir, y que podamos prepararnos viviendo fieles para con Dios y compartiendo con otros el mensaje también de que Cristo viene pronto. Así que tenemos que pensar que si el fin está próximo, más cerca de Dios debemos estar, y más cerca de la gente, no viviendo como la gente, sino compartiendo el Evangelio, siendo de testimonio para que otros también conozcan de Cristo Jesús. Muy bien, no es lo mismo decir Cristo viene a decir Cristo viene pronto. Lo mencioné al pastor Abraham detrás de cámaras y me gustó eso. Pastor David, ¿qué diferencia hay entre eso, decir Cristo viene y Cristo viene pronto? ¿Qué marca en nuestra vida? Creo que durante todas las épocas de la era cristiana se ha distinguido por el hecho de que algunos incluso han puesto fecha incluso a la venida de Cristo Jesús, ¿no? Tal vez con el afán incluso algunos tal vez a hacer un bien, con tal de que las personas se puedan preparar para la segunda venida de Cristo Jesús. El fin de las cosas está cerca. Nos habla de que tenemos que prepararnos. Eso es algo importantísimo. Y tenemos que prepararnos con urgencia, porque no sabemos el momento en que Cristo Jesús ha de venir. Entonces, como no sabemos el momento cuando Cristo ha de venir, sabemos que la gracia para nosotros en cualquier momento se puede terminar. Puede terminar cuando Cristo Jesús salga del lugar santísimo, como lo conocemos, ¿no? Venga a buscar a su pueblo. Cuando nosotros morimos, en algún momento el tiempo de gracia debe terminar para nosotros. Okay. El fin no está determinado para todos al mismo tiempo, sino que en cualquier momento, ¿no? Exactamente. Como no sabemos el momento en que nosotros hemos de dejar de existir, ya sea o la segunda venida de Cristo Jesús, como yo no sé ese momento, yo debo de vivir en este momento preparado como si Cristo Jesús fuese a venir en este mismo momento. Es decir, estar preparado como si Cristo fuese a venir hoy mismo. Pero también tenemos que hacer una gran diferencia. No por el hecho de que yo sé que Cristo va a venir, voy a descuidar otros aspectos de la vida, ¿no? Claro. Como si en algún momento se hizo la alarma pronto, irnos al monte, al cerro, a huir a cierto lugar porque el fin de todas las cosas está cerca. No, yo creo que debemos de estar preparados como si Cristo fuese a venir hoy mismo, pero pues continuar con nuestras actividades, ¿no? Como si aparentemente pues Jesús no fuera a venir, es decir, no descuidar una parte, no descuidar nuestro trabajo, nuestra familia, las ocupaciones, pero también estar preparados, estar listos como si nuestro Salvador fuera a venir en este mismo momento. Muchas gracias, Pastor David. Entonces, Cristo viene pronto, hay que hacerlo con urgencia la preparación, porque puede ser el fin que está cerca, puede ser en un momento, en 2 horas, en 1 minuto o años adelante, estar preparado. Entonces, pero no se trata de aislarnos e irnos al monte, ¿no? Pastor Abraham. Sí, pastor. 1 Pedro 4:7 dice así: el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Es decir, el fin está cerca. Las instrucciones no son váyanse, escóndanse, salgan. Toda la primera epístola de lo que hemos visto es cómo hemos de comportarnos delante de la gente. Es decir, la instrucción no es váyanse, la instrucción es hay que convivir. Pero ya se nos dijo cómo hemos de convivir, con un solo propósito, pastor. Dice 1 Pedro 2:12, lo vuelvo a leer, dice:
mantened una conducta ejemplar entre los gentiles. Ahí es donde debemos de vivir, entre los gentiles, para que en lo que os acusan de malhechores y al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El propósito de una vida santa, de vivir como Dios dice, es que glorifiquen a Dios. Y 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que da Dios, para que en todo Él sea glorificado por Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de convivir y vivir entre los gentiles como Dios manda? Que glorifiquen a Dios. Ese es el propósito máximo de nuestra vida. Entonces se cumple el título de nuestra lección, vivir para Dios. Porque el tiempo está cerca, el fin está cerca. Debemos de vivir glorificando a Dios. Bonito mensaje definitivamente que la lección nos presenta y muchas áreas en las que tenemos la oportunidad de trabajar con la ayuda de Dios para hacer cambios notables. Hemos llegado al final de nuestra lección y quisiera dedicar unos pocos minutos para agradecer por la presencia a nuestra mesa de invitados en esta mesa de diálogo. Pastor David Magaña, muchas gracias por acompañarnos. Algunas palabras finales. Sí, nuevamente muchas gracias por la invitación. Un gusto de poder estar con ustedes y compartir este mensaje. Dos cosas en la última parte de la lección. El amor es un agente importante para estar preparado para el fin de todas las cosas. Como seres humanos a veces desgastamos nuestra vida, nuestra mente, a nuestra familia con cosas que no tienen sentido, rencores, pleitos, malos entendidos. Invertimos tiempo en ese tipo de cosas que en vez de prepararnos, al contrario, nos alejan más de Dios. El fin de las cosas está cerca y como el fin de las cosas está cerca, debemos de aplicar primeramente una realidad del amor de Dios a nuestra vida. Pero cuando aceptamos eso, no olvidemos, y para todos, ¿no? que aceptamos a Cristo Jesús, si yo ya sé que Cristo Jesús va a venir pronto, pues tengo que comunicarlo también a otras personas. No me tengo que quedar con ese mensaje, sino pronto tengo que compartir ese mensaje con personas que no han aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Por supuesto que sí, y por eso entonces el amor de Cristo es una buena estrategia, es la mejor estrategia para compartir a Cristo Jesús, para que estén preparados. Pastor Armando Tapia, muchas gracias por acompañarnos. Qué bonito que pudo dedicar un tiempo con nosotros y aprovechamos su venida desde allá de donde viene. Muchas gracias, agradecemos a Dios por esta oportunidad y a cada uno de ustedes por este momento tan especial. Y solamente quiero resaltar lo siguiente. Yo creo que la lección nos presenta a nosotros que tenemos que vivir para Dios porque Él viene por nosotros. Amén. Y si tienes que sufrir, sufre. Si tienes que abandonar el pecado, abandónalo. Si tienes que sacrificar el yo, sacrifícalo. Tienes que morir al pecado, hazlo. Muestra cómo Cristo Jesús ha cambiado tu vida. Pero sobre todo, prepárate, porque tenemos que estar en el reino de los cielos. Amén, amén, que así sea. Muchas gracias, Pastor. Pastor Abraham Ramírez, siempre es un privilegio escucharle a usted en las lecciones. Gracias por aportar en el día de hoy. Gracias, Pastor. Hemos muerto al pecado por la gracia de Cristo Jesús. Él murió por nosotros y Él nos habilita para también morir al pecado nosotros. De esa manera debemos de tener una manera distinta, diferente de vivir. Cuando nosotros vivimos diferente y vivimos para Dios, vamos a dar testimonio. Una vida transformada es mejor que muchos sermones, ¿sí? Y de esta manera estaremos testificando el poder de Dios y diciéndole a los demás que Cristo viene pronto, que el fin se acerca de todas las cosas. Y entonces consagrémonos, vivamos vidas que honren siempre el nombre de nuestro Dios. Qué bonito. Pues les agradecemos a todos los que estuvieron siguiéndonos en este repaso de la lección y quiero terminar con una parte donde la lección menciona que el amor de Jesús cubre una multitud de pecados. Su gracia no induce nunca a exponer los errores de otros a menos de que ello sea positivamente necesario. Jesús fue nuestro ejemplo. Él sufrió,
Él murió, Él resucitó y nos prometió el fin. Ahora nosotros seguimos su ejemplo, sufrimos, morimos al pecado, vivimos o resucitamos a una nueva vida y preparamos a otros al mismo tiempo que nos preparamos, porque el fin está cerca. Mi querida iglesia, hermanos que nos escuchan, gracias por acompañarnos. Que Dios nos permita que vivir para Dios sea una realidad en cada una de nuestras vidas.